Buenas noches, hermanos y amigos de Facebook que nos están viendo en esta noche de viernes 29 de mayo del presente año. Continuando con la serie de reuniones especiales hablando de mujeres extraordinarias en la Biblia, vamos a tener hoy información, ¿no?, de lo que han venido siendo estas reuniones especiales acerca de las mujeres extraordinarias de la Biblia. Y para eso vamos a cantar unos cuantos coros antes de darle el tiempo al hermano que va a traer esta noche el mensaje. Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servir, más y más aún, buscar tu voluntad, gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, Señor. Bien, para continuar vamos a cantar el coro de Gloria en Gloria te veo. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida
como coro, antes de dar el paso a nuestro hermano Efraín Valdivieso, vamos a cantar el himno 466 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario está la cruz, en medio afrentado. Yo amo a Jesús que murió en la cruz, salvar al más pecador. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con él he de estar. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Bien, hermanos, habiendo terminado ya el tiempo de alabanza en esta noche, voy a darle paso al predicador quien será en esta noche el hermano Efraín Valdivieso, quien nos hablará acerca de dos mujeres extraordinarias en la Biblia: Ana, la madre del profeta Samuel, y María, la madre de Jesús, quien es bendita entre todas las mujeres.
el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ana, madre de Samuel. Ana, en hebreo Hanab, significa gracia. Era una de las dos esposas de Elcana y madre del profeta Samuel. Era la preferida de su esposo, pero Penina, la otra esposa, su rival,
la afrontaba porque Ana era estéril, no podía tener hijos, pero Ana tenía confianza total en Dios y en su poder. Su dedicación a su hogar y luego a su hijo, cuando fue bendecida con la maternidad, crió a su hijo para el servicio de Dios con devoción, y su vida era el de una mujer que amaba a Dios y se comunicaba con Él a través de la oración. Era una mujer devota que amaba a Dios. María era una mujer muy joven y hermosa, de fe madura y creyente en el verdadero Dios. Recibió la palabra de Dios de parte del ángel Gabriel y oyó y creyó en ella. María tuvo la fe de creer en lo imposible y era un alma sencilla de cualidades comunes, comprometida con un hombre trabajador, también bondadosa y piadosa. Siguió el liderazgo piadoso de José, quien era el cabeza de familia, lo cual fue un gran beneficio para toda su familia. Y fue fiel hasta la muerte de Jesús. Aún en medio de su dolor y sufrimiento, estuvo al lado de su hijo, hasta el fin. Ana, esposa de Simeón, no descendía de la tribu de Judá, era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su relación era intensamente espiritual. Se hallaba recluida en el templo, guardando y sirviendo en él de día y de noche, con ayunos y oraciones. No solo confesó a Cristo, sino que comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios y hablar de él a todos los que aguardaban la redención en Jerusalén. Su vida debió ser de genuina piedad y tenía que haber oído de Simeón que el Cristo había de venir antes de su muerte. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad. Para mí es un gusto, un privilegio y esta vez un reto especial. Es la primera vez que voy a compartir de 3 personajes bíblicos en un solo mensaje, así que espero no pasar de las 2 horas, pero vamos a tratar de que se mantengan despiertos mientras hablamos de estas 3 mujeres que en la Biblia se mencionan, cuyas vidas han podido reflejar la mano de Dios en sus vidas y cómo la gracia de Dios también ha sido derramada en cada una de las circunstancias que cada una de ellas vivió. Así que vamos a comenzar hablando acerca de Ana, esta mujer tan singular cuyo nombre significa gracia. John MacArthur dice, es una definición exacta para una mujer cuya vida estuvo coronada con la gracia y que llegó a ser un emblema viviente de la gracia de la maternidad. Ana, quien fue la madre del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, su historia está narrada en el libro de 1 Samuel a partir del capítulo 1 en adelante. Y vamos a centrarnos un poco en el capítulo 1 y en el capítulo 2 con algunos versículos de allí. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer que pasó por unas circunstancias bastante difíciles, podríamos decir. Le tocó crecer en medio de una nación que, a pesar de ser la nación elegida de Dios y de haber vivido y experimentado la mano de Dios en la liberación del Éxodo, y cómo Dios les dio la tierra prometida de una manera tan maravillosa, con tantas muestras y señales de poder, pasó el tiempo y la nación de Israel se olvidó de Dios. Vez tras vez abandonaban a Dios, le daban la espalda y llegó a corromperse mucho la nación de Israel. Incluso el liderazgo, podríamos decir, encargado de la parte devota, también muchos sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. No era la mejor época. Si uno hubiera elegido vivir, no creo que hubiéramos elegido vivir en la época en la que vivió Ana. Ana vivió en la época cuando los jueces gobernaban la tierra.
y normalmente una de las características del libro de Jueces es de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Había situaciones difíciles en lo moral, en lo espiritual. Era bastante complejo. La mayor parte de la nación de Israel se había alejado y se había olvidado de Dios. Le tocó vivir en una situación un poco difícil en ese sentido. Pero como si eso fuera poco, Ana pasaba por dos situaciones que lo hacían aún más complicado para ella misma. Ella era estéril, no podía dar un hijo a su esposo. Y esto era aún más difícil dentro de la nación de Israel. La palabra de Dios dice en el Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Realmente nosotros sabemos que cada hijo que el Señor manda a los padres es una bendición de parte de Él. Deuteronomio capítulo 28, versículo 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. A la nación de Israel la bendición de Dios estaba otorgada de una manera especial. Si la nación de Israel se mantenía fiel a Dios, Dios le iba a dar abundante bendición, abundante fertilidad, progreso económico y en muchas formas más. Era parte de la bendición de la obediencia del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también veía la otra parte. Si se alejaba de Dios, entonces venía la maldición de parte de Dios. Para los israelitas era un poco difícil ver a una mujer que sea estéril. Llevaba la propia connotación de una maldición. Muchas veces se pensaba que si una mujer era estéril era porque estaba siendo maldita de parte de Dios. Quizá muchos podrían acusarla de su pecado y decir: bien, tú de seguro te has buscado eso. De seguro no puedes concebir porque te has alejado de Dios en tu corazón. Así que era muy complicado ser estéril en esa época. Era un objeto de burlas y de los comentarios de las vecinas, y era muy triste la situación que estaba viviendo. Así que el hecho de ser estéril, incluso el no tener la alegría de poder concebir y dar un hijo a su esposo, ya era una gran tristeza en el corazón de Ana. Como si eso fuera poco, tenía que sufrir de las miradas, de los comentarios y del sarcasmo de muchas otras personas. Y como si eso fuera poco, Ana todavía tenía un rival. La palabra de Dios dice que tenía un rival, alguien que la consideraba su enemiga, alguien que, como dice el versículo 7 del capítulo 1, la irritaba gravemente. ¿Y quién era su rival? Penina, que era la otra esposa de su marido. Ella, con sus burlas, sarcasmo y comentarios, se encargaba de que la vida de Ana realmente sea insoportable. Y año tras año pasaba lo mismo. Cada vez que junto con su familia hacían un viaje de adoración al lugar donde estaba el tabernáculo, cada vez Penina aprovechaba la ocasión para hacer burla de Ana y lastimar su corazón, hasta que el punto que Ana ya no pudo aguantar y tuvo que acudir a la gracia de Dios. Versículo 9 del capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Quisiera centrar un poquito nuestra atención en cómo la gracia de Dios se derramó en la vida de Ana. En primer lugar, la gracia proveyó un refugio para Ana. El versículo 10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En medio de la angustia profunda que ella sentía, ella acudió a Dios. En medio de verse incapaz y frustrada tal vez de tratar de llevar la situación ella misma, ella derramó su corazón delante de Dios y Dios le escuchó. El Salmo 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Y esto fue algo real en la vida de Ana, en medio de su aflicción, en medio de su profundo dolor. Ella se acercó a Dios y derramó su corazón delante de Él. No le escondió su dolor, no le escondió su sufrimiento. Y Dios tampoco cerró sus brazos, sino que la recibió. Y Dios la escuchó, como dice aquí, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Queridos hermanos, yo no sé por qué circunstancias difíciles tal vez usted puede estar pasando. En medio de la cuarentena, tal vez en medio de las preocupaciones, en medio de la crisis, en medio de la angustia. Pero sé que la gracia de Dios está disponible para usted también. Él quiere llevar su carga, Él quiere aliviar su angustia, quiere consolar su corazón de la misma forma que quería hacerlo con Ana. En segundo lugar, la gracia proveyó una respuesta a la necesidad de Ana. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Interesante cómo Dios proveyó una respuesta a la necesidad de Ana. Después de que Ana derramó su problema delante del Señor, ahora ya no era su problema. Ana había dejado su problema en las manos del Señor. Ahora era problema de Dios la situación por la que ella estaba viviendo. Dios contestó su oración y puso paz en el corazón de Ana. Por fin ella volvió a experimentar la paz y el gozo después de haber dejado su carga delante del Señor. Ahora ella podía descansar tranquila. Ella no estuvo más triste. Los días anteriores habían sido de llanto, de sufrimiento, de enojo, de frustración. Pero después de colocar su carga delante del Señor, ella dice que no estuvo más triste. Versículo 18. Y comió. Continuó su vida. Por fin, la paz de Dios otra vez llegó a su corazón. Y Dios se ocupó del asunto de Ana. Qué hermoso, Dios llevó su carga y aún tenía más que eso. No solo la consoló, no solo la fortaleció, sino que después Ana concibió y dio a luz un hijo que llegó a llamarse Samuel. Y fue el gran profeta que Dios utilizó para levantar un avivamiento en medio de la crisis espiritual que estaba viviendo toda la nación de Israel. Ese bebé que crió Ana llegó a ser un hombre importante dentro de la obra de Dios, un regalo más de la gracia de Dios. En tercer lugar, la gracia produce devoción. Después de haber dado a luz a su hijo, Ana comenzó a criar a ese hijo hasta destetarlo y después hizo algo asombroso, tal como ella había prometido en el capítulo 1, al final del capítulo 1, agarró a ese niño, versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El haber experimentado la gracia de Dios llevó a Ana a una devoción, es decir, a reconocer la grandeza de Dios y a darle a Dios lo que Él realmente se merece. Por eso no nos sorprende mucho encontrar a Ana llevando a su hijo, a su querido, a su único hijo Samuel, para dejarlo a que sirva en el templo durante el resto de su vida. Y al hacer eso, ella hizo una oración. Y es interesante que en la oración nosotros no encontramos más amargura, más queja acerca de sus enemigos. Ni siquiera encontramos otra petición pidiendo otro hijo. La gracia de Dios llenó el corazón de Ana hacia una devoción, hacia una adoración. El corazón de Ana estaba satisfecho en Dios. La gracia de Dios fue suficiente para la necesidad de Ana. Primera Samuel capítulo 2 versículo 1 dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana no se gozó en la venganza de sus enemigos, sino que se gozó en Dios. La fuente de su gozo es que había experimentado la salvación de Dios. Dios la libró de su amargura, de su dolor, de la burla. Y sobre eso la bondad y el poder de Dios
se manifestó por sobre la debilidad de Ana, por sobre su incapacidad. Ana era estéril. Naturalmente ella no podía tener un hijo, pero la gracia de Dios fue mayor que la debilidad de Ana, y Ana pudo concebir y pudo dar a luz un hijo. Y eso es algo maravilloso. Ana experimentó que cuando ella no podía, Dios sí podía, Dios sí era capaz. Y contrariamente al pensamiento popular que dice que Dios ayuda a los que se ayudan, en realidad con la gracia de Dios, Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Y esto podemos verlo en la vida de Ana. Ana nada podía hacer para tener un hijo. Naturalmente era incapaz de hacerlo, pero para la gracia de Dios no hay cosa imposible. ¿Estás pasando por una situación difícil, hermano, hermana? Tal vez imposible. Es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios en su vida. Y esto nos lleva a hablar de otra mujer que también experimentó la gracia de Dios de una forma que no se iba a volver a repetir. Para ello tenemos que ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y hablamos de María, bendita entre todas las mujeres. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes el ángel llegó a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es interesante pensar en la forma en la que se aparece el ángel Gabriel a María y en la forma en la que se dirige a él. Le saluda de una manera única y no la llama por su nombre, no le dice María, sino que le llama por el enorme privilegio del que iba ella a gozar. Le llamó muy favorecida. Bueno, a nosotros normalmente nos gusta que nos llamen por nuestro nombre propio. Quizás si nuestro apodo es bonito, también nos gusta que nos llamen por nuestro apodo. Ya cuando vamos a la universidad y sacamos un título profesional, muchas veces nos gusta que nos llamen por los logros que hemos alcanzado. Señor ingeniero, licenciado, doctor. Quizá eso puede llegar a satisfacer nuestro orgullo, o quizá nos sentimos bien que nos llamen así. Pero para María no había privilegio más grande que el que iba ella a gozar. No había título que ella podía perseguir, que podía pasar lo que la gracia de Dios iba a traer para ella. Se le llama muy favorecida. Literalmente significa que se le estaba otorgando gracia. Es decir, era algo inmerecido. Lo que María iba a experimentar no era algo que ella se lo estaba ganando. A pesar de que María era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una joven ejemplar, podríamos decir, a pesar de eso, ella no merecía el enorme e impresionante privilegio del que Dios le iba a otorgar a ella. Le iba a dar una gracia única que ella iba a experimentar. Era el favor de Dios derramado en su vida de una manera única, porque se le iba a otorgar el privilegio de llevar en su vientre a Dios hecho hombre. Dios tomaría naturaleza humana y lo haría en el vientre de María. ¡Qué privilegio más único! Experimentar cómo Dios, hombre, es decir, Dios mismo, iba a tomar forma humana, naturaleza humana, y se iba a formar en el vientre de María. María iba a sentir el movimiento de ese bebé que se formaba en su interior, un bebé único, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Iba a tener esa conexión que hay entre la madre y su hijo, ese amor tan tierno que una mujer siente por la criatura que se forma en su vientre. Ella iba a experimentar las pataditas de ese bebé. Iba a dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Un gran privilegio, no solo el hecho de traerlo al mundo, sino de criarlo.
María gozó de un privilegio que nadie más gozó, criar un bebé perfecto, un ser en el cual no había pecado, en el cual no había rebelión, un bebé que era único en esa situación. Pudo conocer a un niño que nunca faltó el respeto a sus padres, nunca los deshonró, un niño que nunca pecó. Se crió en la casa de María y de José, un adolescente que no experimentó la rebeldía. María gozó de ese enorme privilegio, qué grande. Ella disfrutó de un regalo maravilloso de la gracia de Dios. Y fue algo grandioso. Hablemos pero también de otra mujer que también conoció a Jesús y también experimentó la gracia de Dios. Su nombre también significa gracia, pues también es Ana. Ella la encontramos su historia en Lucas capítulo 1, un poco más adelante. En realidad aparece 8 días después de que el Señor Jesús nació. Es Ana, la viuda que vivía en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana prácticamente vivía en el templo, no necesariamente porque no tenía un lugar donde vivir, sino por la devoción que ella tenía. Ana tampoco vivió en la mejor época. El templo era un lugar que se había corrompido por los líderes religiosos que habían hecho del culto y de los sacrificios un verdadero negocio. Podría haberse tal vez ella amargado y ya no haber querido hacer nada en el templo por la situación que ella podía haber visto. Pero ella decidió quedarse con lo mejor, decidió que había mucho para agradecer a Dios, decidió que Dios merece nuestra honra a pesar de que los demás no se la den. Y Ana dice que estaba allí en el templo todo el tiempo, día y noche, y hacía oraciones y ayunos, y de seguro esperaba ver la manifestación de la salvación de Dios, el cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías de Israel. Y ella ansiaba y tuvo el enorme privilegio de conocer al Salvador. Y ella llegó al templo un día, podríamos decir, en el mejor momento, justo cuando otro hombre piadoso llamado Simeón se encontraba en el templo. Un hombre al que Dios había prometido que no moriría hasta ver al Salvador. Y después de 8 días del nacimiento de Jesús, ese bebé era llevado a presentar al templo, a cumplir con los ritos que la ley exigía. Y se le reveló a Simeón que ahí estaba el Salvador. Y Simeón hace una proclamación acerca de este hijo que estaba ahí, versículo 34 de Lucas 2. He aquí, este está puesto versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba contento al conocer al Salvador, y él era su máximo logro. Él decía: Señor, ya puedo morirme tranquilo porque mis ojos han visto tu salvación, mis ojos han visto el cumplimiento del anuncio, el Mesías ha llegado. Y mientras Simeón hacía ese gran anuncio, justo entró, podríamos decir así, Ana. Llegó justo en el mejor momento para escuchar la presentación del Salvador. No podía haber llegado en mejor momento. La salvación que se ofrecía a toda la humanidad estaba delante de sus ojos, y Ana fue testigo de esa escena sin igual. Y ella, a pesar de su edad avanzada, ella se gozó e hizo 2 cosas. Y yo pienso que acabó su vida haciendo estas 2 cosas desde el versículo 38.
ella presentándose en la misma hora, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que ella acabó sus días haciendo dos cosas. La primera, daba gracias a Dios. No solo por las bendiciones que recibía cada día, no solo por las promesas que Dios había hecho, sino porque ahora Dios envió al Salvador, quien libraría del pecado a ella y a todos los que crean en Él. En segundo lugar, ella hablaba del niño a todos. Ella acabó sus días en la tierra hablando acerca de Jesús. Y creo que es una buena forma de acabar la vida aquí en la tierra. Quisiera concluir. Hemos visto la vida de 3 mujeres que experimentaron la gracia de Dios en sus vidas. Todas ellas recibieron la gracia de Dios y vieron la mano de Dios obrar en sus vidas. En Ana vimos la gracia de Dios en medio de las circunstancias y para las circunstancias difíciles que ella vivía. María disfrutó de la gracia de Dios para los grandes retos que ella incluía, y Ana aprovechó la gracia de Dios hasta sus últimos días. Hermanos, tal vez estamos pasando por circunstancias difíciles en estos momentos. Recordemos que Dios está cerca para ser nuestro refugio. Está con los brazos abiertos para abrazarnos, para consolarnos, para confortarnos, para llevar nuestra carga y ser nuestra fortaleza. ¿Tiene grandes retos en la vida? Dios va a ir con usted y va a cumplir sus propósitos en su vida. Tal vez usted está en los últimos días como Ana, la profetisa. Bueno, la gracia de Dios también es suficiente para cada uno de nosotros en la edad y en las circunstancias en las que nos podemos encontrar. Y podemos llevar nuestra vida como estas 3 mujeres, tal vez haciendo 3 cosas, agradecidos por el favor inmerecido de Dios que recibimos cada día y de diferentes formas. La vida, la salud, el sustento, las personas que nos rodean, los seres queridos, los familiares que podemos disfrutar de charlar con ellos, de estar con ellos, de jugar con ellos, tal vez con los niños, es parte del regalo de Dios que se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Podemos estar agradecidos también porque un día conocimos al Señor Jesucristo, quien nos trajo perdón, quien nos dio una nueva vida, un nuevo propósito para vivir. Y en tercer lugar también podemos encontrarnos comprometidos con hablar de Jesús a otros, como lo hizo Ana, la profetisa. Aún en medio de esta cuarentena, hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a compartir de la gracia que Dios nos derrama cada día y compartirla con los demás también. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta noche. Esperemos que haya sido mucha bendición el mensaje de nuestro hermano Efraín Valdivieso. Así que pasen muy buenas noches, hermanos y amigos de Facebook.